¿Qué tal? Buenas noches, me llamo Moisés Avelino y bueno, voy a tratar rápidamente de explicar un poquito de lo que entendí en todo el curso. Y bueno, primero vamos a empezar por decir qué es el derecho mercantil o lo que entiendo yo que hace. O sea, lo que hace es dar las bases en el derecho privado para poder darle una regulación a los actos de comercio. También la clasificación de bueno, partiendo un poquito de que hay sujetos y hay elementos entre los diferentes actos mercantiles que por la misma naturaleza unos tienen y otros no. Entonces vamos a ver un poquito de este tipo de, por ejemplo, de contratos, que es lo que un poquito más abarcó en el curso, ver qué elementos tienen y por qué otros a lo mejor no lo tienen, porque es imprescindible algunos sujetos. Y bueno, lo que yo considero que no es imprescindible y que se nota en todos los actos de comercio son los objetos, que es el objeto de hacer, de no hacer y de dar. Se entiende básicamente pues de qué debo de hacer, qué no debo de hacer y qué es lo que yo debo de dar en cualquiera de los sujetos. Y bueno, la pluralidad está hablando aquí cuando, por ejemplo, hablamos de una relación mancomunada o una relación solidaria, pues estamos hablando básicamente de, o sea, qué tipo de obligación tengo yo frente a las responsabilidades que tengo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una mancomunidad, estoy hablando de que yo me hago cargo de una parte específica, pactada obviamente, y cuando hablamos de una solidaridad de obligaciones, es que yo o la otra persona, digamos si la otra persona no se hace cargo, me tengo que hacer cargo yo del pago. Aquí estamos hablando del pago parcial o total de la suma. Entonces, bueno, entre los sujetos también encontramos algunos, aquí enumeramos 5, pero realmente pues, o sea, no todos se encuentran en todos los tipos de contrato, por ejemplo. Y vemos, por ejemplo, a lo que es el vendedor, el comprador, los intermediarios, corredores, que estos son los que facilitan un poquito más como que la venta de los servicios o productos a las personas. Y pues la esencia aquí es que esa persona es un intermediario, pero se lleva también, o sea, es con un fin de lucro. Todos los contratos mercantiles se hacen con un fin de lucro. También están los agentes, que justamente hacen algo muy parecido a los intermediarios, que de hecho también son catalogados como intermediarios, pero ellos lo que hacen es usar herramientas de venta, por ejemplo, bajo la prescripción de una empresa. Es decir, yo trabajo para una empresa y de esta empresa yo vendo los autos no son míos, son de la empresa, pero yo al vender los autos me quedo con una comisión. Estos son lo que son los comisionistas, no, perdón, los agentes. También están los transportistas, son otro sujeto muy importante aquí en los contratos y en los actos de comercio, o sea, generalmente. Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, que los contratos tienen, o los actos de comercio tienen algunos características, vemos que tienen una estructura, vemos que también van a tener ciertas cosas que hagan que le den validez a los actos de comercio. Pero así como eso, también existen cosas que le dan invalidez a las obligaciones. ¿Qué pudiera ser esto? Pudiera ser, por ejemplo, la incapacidad legal. El ejemplo más fácil para entender es, por ejemplo, que un menor no puede celebrar un contrato o un acto de comercio. Entonces, por el mismo hecho de que es menor, no tiene tal vez la madurez mental, o además pues también legalmente no se puede. También cuando hay una eh, discapacidad, por ejemplo, también podría ser un motivo de anular, o sea, de invalidar las obligaciones. También puede ser que se obligue a una persona, por ejemplo, a celebrar un contrato, a firmar, si éste está siendo acosado, por ejemplo, de el hecho de que se haga con violencia, se haga con intimidación. Entonces, estos son algunos de los elementos que invalidan las obligaciones. Aquí estamos hablando de contratos mercantiles. Hay también contratos civiles, pero cuando decimos mercantiles son básicamente que tienen un fin de lucro.
Estos tienen características detalladas y especiales de estos mismos que le dan su naturaleza y son, por ejemplo, que tienen finalidad comercial. También no son para uso familiar o personal, sino que siempre tienen un fin de lucro, es decir, de una ganancia económica. El objeto son las mercancías o bienes destinados al comercio, pues sí, obviamente siempre estamos hablando lo relativo al comercio, que es el intercambio de bienes y servicios, por ejemplo. El pago se hace en dinero y no puede ser, por ejemplo, en especie o de alguna otra forma. Algunos de los contratos más recurrentes o conocidos son los de compraventa, por ejemplo, de suministro. Quisiera hablar de todos, aunque sea un poco, pero pues el tiempo no me da. Pero, por ejemplo, para el de compraventa hay unos especiales, por ejemplo, el de subasta y el de que son como internacionales, es decir, estamos vendiendo o intercambiando productos entre países. Y aquí pues obviamente la regulación y por ejemplo las características, los sujetos, los medios deben de ser diferentes a uno que se celebra aquí dentro de un país, por ejemplo dentro de México. Están por ejemplo también los de suministro que son muy importantes, se usan mucho en las empresas para producir, es decir, yo puedo tener un contrato de suministro con una empresa que a mí me dé, o sea, que sea mi proveedor de una materia prima, o sea, yo necesito tener la seguridad y la certeza de que él me va a estar suministrando y él tiene que tener la certeza de que yo le voy a estar pagando por ese suministro que me está dando. Existen otros tipos de contratos, por ejemplo el de suscripción y bueno, por ejemplo en este pues los elementos cambian, o sea, eh, hay términos de inversión, hay garantías que se ven todos, pero hay, por ejemplo, condiciones de finalización del contrato que son diferentes al otro. Por ejemplo, aquí es una característica que, por ejemplo, si hay una membresía que es mensual o anual, en el año que tú ya no la pagues, pues no tienes derecho a los servicios que estabas pagando. Entonces, pues ya no tienes derecho a ser parte de. También existen los contratos de depósito. Por ejemplo, aquí me llamó la atención 3 tipos, que son, por ejemplo, primero que nada, los sujetos aquí son diferentes. Hay un depositario, hay un depositante. Los objetos también son diferentes, pero bueno, en teoría nada más son, de forma resumida, es una bodega que se especialista justamente en resguardar algún producto, por ejemplo, para después que, digamos, el que le puso ahí el depositante pueda hacer uso de ese mismo, pero que éste lo preserve y que no sufra ningún daño, por ejemplo, o alguna pérdida. Y si existiera, pues también hay condiciones para poder reclamar este tipo de, por ejemplo, una indemnización, que son otras herramientas que se usan para pues, darle garantía al depositante. Existen también, para hablar ya, terminar un poquito con esta parte, están los concursos mercantiles, que no todo es contrato o tipo de cambio o ese tipo de herramientas como de compraventa. Existe también este tipo de herramientas como son los concursos mercantiles, que pues hacen referencia o bueno, son una herramienta que nos ayuda, ayuda a los comerciantes para que estos no lleguen a la quiebra. Es una conciliación o tratan de hacer una conciliación entre yo como empresa, que a lo mejor ya no puedo hacerme cargo de mis deudas y lo que no quiero es llegar a la quiebra. Entonces tengo que ver de qué manera, a través del IFECOM, por ejemplo, se hacen estudios, o sea, los jueces dictaminan si es que si soy, o sea, si puedo hacer uso de esta herramienta. Y bueno, básicamente quiero nada más hacer la diferencia que pues el comercio también regula cosas que no solo es compraventa, contratos, también hay mecanismos que tienen como fin que el comerciante y los actos de comercio pues tengan una base sólida para que haya un buen fomento en el comercio.